Cuando hablamos acerca de pilares, nos referimos figurativamente a entidades que representan una pieza formidable que, por su naturaleza firme e inamovible, se encarga de soportar el peso de lo que se dice ser base. Hace unos días, en cierto espacio de la web me encontré con un usuario que mencionaba poder declarar quiénes han sido los 3 pilares del manga, cosa que suena excesivamente arriesgada en mi humilde opinión. ¿Cómo podríamos saber quiénes son y sobre todo cuántos son aquellos que han hecho más que las demás miles o incluso millones de cabezas que han trabajado en esto? Parece muy difícil saberlo, aún más cuando ni siquiera podemos tener parcialmente en nuestro poder las creaciones que han forjado a esta industria. Para serles claro, solo basta con investigar un poco en internet para descubrir el sinfín de obras individuales o incluso series contando con secuelas, precuelas y hasta remakes tributo que pasan totalmente desapercibidos desde que se estrenaron fuera de su región. Pero eso me hizo pensar demasiado estos días en aquella cuestión, acerca de si podríamos definir siquiera 10, 20 o incluso 30 genios que su carrera ha sido tan notable que ha forjado un camino tan grande como para que merezca tal mote. Por eso, y a modo de escritura express, les presento 3 autores que no podría asegurarles que son los únicos pilares del manga, sino al menos los que en mi perspectiva no son los suficientemente valorados en regiones fuera del país del sol naciente y sabiéndome sumamente ignorante en la materia al no saber japonés o haber vivido allá para poder estar bien empapado de los periodos que han hecho el mundillo lo que es hoy. Número 5. En el quinto puesto quisiera hablar de un autor que relativamente se podría considerar un one o two hit wonder si consideramos sus colaboraciones, pero es que siempre que mencionan a Toriyama Oda como grandes del negocio por una sola franquicia de un mismo producto, aunque claro está que no tienen solo una y series como Dr. Slump, podrían estar sin ninguna queja en altos podios sobre el manga longevo y redituable, pero la gente normalmente los menciona tanto por One Piece como por Dragon Ball. Todos sabemos por qué es así, por el nivel de impacto que generaron y siguen haciendo diariamente, siendo One Piece uno de los mangas de cabecera para prácticamente todo consumidor asiático de esta literatura, y el otro por ser ni más ni menos que el más popular sin rival alguno a lo largo del paso del tiempo en todo el planeta. Pero ahí es donde yo pienso meter una ficha extra, y es que no podemos excluir al genio que mantuvo 50 años una historia que dejó a la cultura oriental expectante durante todo ese transcurso y sin muchos espacios de descanso. Golgo 13, la historia del asesino a sueldo profesional capaz de hacer valer su paga sin importar la dificultad que se le presenta para cazar a su presa es y será por mucho tiempo la serie más larga en la existencia del manga y su autor no puede pasar desapercibido de la manera en la que lo ha hecho comúnmente por nosotros los que nos encontramos ajenos de lo que hizo por nuestra afición amada durante prácticamente toda su vida. Takao Saito, el niño fanático de los problemas en el instituto vio crecer frutos de su pasión por el dibujo cuando empezó a dedicar su tiempo a trabajar en ello desde los 50, pegando su afamado Golgo 13 en el 68 y desde ese momento hasta el final siguió al frente de la balsa, dejando un sendero para todo aspirante a superar su destacable carrera de medio siglo mientras que también fascinó a jóvenes y a unos que no tanto no solo con el producto de origen, sino con producciones que salieron de esta como adaptaciones a anime, especiales redibujados por colegas o hasta películas con su respectivo buen desenvolvimiento en taquilla. Número 4. Gou Nagai fue un maestro del trabajo múltiple. Si pensamos en esa imagen arquetípica que se le adhiere al mangaka que se nos pinta en tantos productos donde se les menciona, este hombre puede que sea la viva imagen. Nagai fue un artista que trabajó para 5 revistas al mismo tiempo en su mejor momento por allá de los 60, 70 y 80 y curiosamente en las 5 estaba generándoles ganancias rescatables a sus editoriales. Como un sujeto de aficiones variadas y un constante deseo por romper las barreras de lo que podría ser aceptado o no dentro de su trabajo, no tardó mucho en empezar a brillar entre páginas más que los demás por su característica esencia rebelde y escandalosa. Muy seguramente, al menos uno de sus éxitos ha contribuido para la formación de tus animes favoritos, porque estos fueron históricos en todos los sentidos.
Ejemplos los hay varios, desde Devilman con su historia inspirando a autores como Miura para crear la épica dualidad del tipo claro malvado contra el mal encarado héroe oscuro que hemos leído con tanto gusto en Berserk y muchas otras más obras de distintos mangakas hasta la creación de la leyenda Mazinger Z que fue de los primeros animes en pegar en el extranjero y creó un hito para el género mecha. Tan es así que puede que Kyrie Onei, otra de sus mundialmente reconocidas historias, haya impuesto un nuevo modo de proceder para las heroínas mágicas y sus transformaciones, siendo que a la protagonista la hizo independiente de colegas masculinos como nunca antes y adhirió secuencias espectaculares de cambio de vestuario que no eran nada comunes para esos tiempos, pero que serían clave para la extrema popularidad que alcanzaría este subgénero a futuro. Nagai fue un autor de multitareas y nunca descansaba cuando se hallaba inspirado, problemático siempre que podía. A veces por brindarnos el que se cree fue el primer ecchi de la historia con Aren Shigakuen y su también icónicamente negativo final o en otras por adentrarse en temas bíblicos y profanos con exceso de violencia en Devilman, violencia con la historia de la familia de asesinos. Nagai será irrepetible, estoy seguro que su contribución en lo erótico, lo imaginativo y lo innovador seguirá dejando estragos positivos para el manga y otros formatos alrededor de todo el globo por mucho tiempo. Número 3. El equipo Clamp ha sido uno de los más vanagloriados en los últimos 30 años, además de ser el más reconocido con amplia diferencia y eso no ha sido por suerte, sino por lo que han cosechado por sus propios y extraordinarios méritos. Las chicas de instituto que en la vida laboral decidieron seguir su rumbo en el doujinshi yaoi y hacerse camino en el ámbito profesional han tenido una trayectoria repleta de puntos altos desde prácticamente sus inicios. Clamp ha sido un grupo de 4 chicas que, casi siempre sin asistentes extra, han creado sin parar historias que se vuelven figuras a seguir para póstumas mangakas como lo puede ser Chobits, ex 1999, Tokyo Babylon, que además se conectan en el vasto universo Clamp que se compone de todas ellas. Y no solo eso, sino que de igual manera se han encargado de otras actividades como dignificar las ficciones de injusta mala imagen como el Yuri con Miyuki-chan in Wonderland o el Yaoi con su gran listado de fanarts que han elaborado de romances en sus primerizos proyectos. Al final del día, Clamp no solo es sobresaliente, sino clave para el desarrollo de demografías como el shoujo o el josei, siendo incluso nombradas como las madres del primero por su destacable desempeño allí. Clamp no solo son 4 grandes mentes unidas con una ligera tendencia por dejar en hiatus de vez en cuando relatos que hasta hoy esperan ver finalizados varios fans, sino que también pueden ser nombradas como pilares sin objeción alguna. Número 2. Shinji Mitsushima. Cuando hablamos de visionarios no podemos evitar tal nombre, siendo que fue tal vez el más grande autor de Spokon de la historia y desde mucho antes a Slam Dunk o Hajime no Ippo. Hablo de Shinji Mitsushima Isu, entre muchos otros de sus trabajos enfocados en el mismo deporte, Abusan, el manga que durante 90 volúmenes nos contó las más grandes hazañas que podría lograr un protagonista amante del bateo y las carreras. Mitsushima es conocido por ser uno de los creadores más prolíficos de todos los tiempos, no por nada sus obras se han recopilado hasta el momento en más de 400 volúmenes grandes, eso ha significado un enorme apoyo para las distribuidoras, donde ha trabajado y hasta nuestros días siguen reflejando contribuciones para ellas. Y bueno, ¿por qué tanto foco a Mitsushima mientras que aquí ni siquiera se mencionan ninguna de sus historias en las grandes guías elaboradas por expertos del tema? Bueno, tristemente es porque una gran parte de estas han sido tan antiguas y de una serie tan prolongada que no poseen siquiera su respectivo trabajo de escaneo, mucho menos traducciones oficiales o de fanáticos que tienen otro idioma de nacimiento. Sin embargo, sería ridículo desarticular el argumento sobre qué tan grande y determinante ha sido para el manga solo por eso. Que nosotros no podamos disfrutar de sus clásicos no significa que no valiese la pena verlos, sino que formaron parte de un período en el que estábamos demasiado alejados aún para poder conocerlos estando fuera de Japón. Coleccionista de premios y recién tristemente fallecido, Mitsushima ha sido uno de esos que dejaron huella entre continuaciones, nuevas historias y especiales, plantando prácticamente todos sus trabajos en los anales del negocio. Un ejemplo total de lo que es ser un profesional en la materia. Número 1. Rakuten Kitazawa.
A veces se tiende a pensar que el origen del manga es mucho menos viejo de lo que es en realidad, siendo que, al ser igual un consecuente del caricaturismo paródico de hace siglos, su origen abunda por esos mismos tiempos. Kitazawa Yasuji, nacido el 20 de julio de 1876, quien luego sería apodado como Kitazawa Rakuten, fue un mangaka japonés conocido como el primero en serlo profesionalmente del que se tenga registro y por lo mismo, también posee entre su repertorio el primer manga de la historia. Dibujó numerosas caricaturas editoriales y tiras cómicas desde finales de la era Meiji hasta principios de la era Showa, que forjarían el camino para los que se considerarían después como los primeros mangas que existieron. Por eso mismo y como ya se lo esperan, mucho de su portafolio artístico se encuentra no traducido, solo salvado en fotografías de baja calidad o prácticamente desaparecido. El primer manga, aún así, sí puede ser revisado muy superficialmente, siendo un episódico de comedia que, se podría decir, era un yonkoma sobre dos malhumorados ciudadanos anticuados, quejándose de la nueva etapa histórica que pasaba su país. Su publicación puede ser constatada en los rescatados números de Yi Manga que salieron por allá de 1902, así que no esperen un Azumanga Daioh, sino algo más cercano a una sátira política en forma de tira cómica como la estadounidense, estilo que el mismo Rakuten mencionó serle de mucha inspiración. Al final del día, Rakuten no solo fue el pilar, sino tal vez la base entera de la construcción de este tipo de arte, quien potenció con sus trazos, sus proyectos individuales y, sobre todo, su ingenio de las historietas japonesas en una tarea que lo llevó a darle la vuelta al mundo, ilustrando lo que vivía y podía ser satirizado. Y bueno, ¿qué les pareció el vídeo? Para mí fue difícil, ser justo con luminarias de tal nivel no es tan sencillo y menos cuando fue una idea rápida que me llevó a escribir todo esto. Les pido una disculpa para aquellos fans que tal vez piensan que se me escapó algo con uno de los mencionados, pero les repito que fue un plan express y que además tendré su momento para arreglar mis errores y valorar de más extensa manera estos a lo largo de otros vídeos que tengo en mente. Sin más, hasta pronto, cuídense mucho y recuerden dejar su like, suscribirse o comentar qué les pareció, siempre serán bienvenidas sus propuestas para este novato creador de contenido multimedia. Admin fuera.